Bienvenido al podcast Nutrición Vegetal de Colinagro, una empresa nacional colombiana que hace más de 70 años es líder y pionera en la producción y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Aquí, en ese espacio creado para la difusión de conocimiento, podrás conocer sobre todo lo que esconde este maravilloso mundo del agro y lo mejor de la mano de nuestros profesionales. Hoy hablaremos sobre la importancia de los análisis de suelos y el manejo nutricional de los cultivos de importancia agronómica. Los saludo a Julio César Obando Montoya, ingeniero agrónomo de Colinagro. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Juan Manuel Ramírez, líder comercial de AgroSoyLab, quien cuenta con experiencia en temas de manejo de suelos y nutrición mineral, y el ingeniero Luis Gerardo Cubillos. Bienvenidos. Cuéntanos, Juan Manuel, desde tu experiencia, ¿por qué es importante la adopción de los análisis de suelos en los cultivos? Julio, hay que tener en cuenta que cada vez la agricultura es más competitiva, entonces tenemos que ser cada vez más eficientes en el uso, no solamente de los recursos, digamos, monetarios, sino también de los recursos ambientales, y el principal recurso con el que contamos es nuestro suelo en el tema de la agricultura. Entonces, conocerlo y gestionarlo adecuadamente es sin duda uno de los, digamos, de los retos y de las metas que debemos tener siempre al momento de planear cualquier cultivo. Quiero preguntarle, de pronto a Luis Gerardo que nos complemente un poco esa respuesta dentro de su experiencia. Me parece muy importante este tema de los análisis de suelos porque es una tecnología que hace tiempo llegó para quedarse en la agricultura y ha tenido muy poca adopción por parte de los agricultores. Hay agricultores que todavía no hacen análisis de suelos, sino que diseñan sus planes de nutrición todavía manejando unas fórmulas estándar. Y esto hace que ellos incurran de pronto en algunos sobrecostos y que no se realice una fertilización a la medida del cultivo, teniendo en cuenta las características del suelo. Y esto es muy importante porque, como decía Juan Manuel hace un momento, necesitamos conocer el suelo porque es un recurso muy importante, tenemos que cuidarlo. Existe allí pues una reserva de nutrientes y una reserva de microorganismos, una parte física que también va a estar diseñada para cierto tipo de cultivos, y si no conocemos estas características del suelo, no podemos realizar una agricultura de precisión y que sea efectiva para la producción de alimentos y de bienes agrícolas. Este podcast es de gran importancia, ya que pensaría que la gran mayoría de agricultores quieren tener seguridad, mucha seguridad en sus procesos para tener cosechas efectivas. Y una de esas seguridades es cerrar la brecha de ese desconocimiento que tenemos de nuestros suelos. Y por eso es importantísimo comenzar cualquier proyecto agrícola con un análisis de suelos, conociendo las diferentes propiedades físicas y químicas. Bueno, quiero hacer la siguiente pregunta a ustedes que han tenido experiencia en este tema, de cuáles son los tipos de análisis de suelos que hay, Juan Manuel, cuáles son los que tenemos nosotros o los que más implementan los agricultores hoy en día. Generalmente hay varios tipos de análisis de suelos que se ajustan, digamos, a la misma característica propia y a la misma tecnología que tenga el cultivo. Hay análisis desde, digamos, muy simples, donde nos van a entregar unos parámetros muy puntuales, ¿sí? Muy básicos, básicamente elementos mayores y algunas características físico-químicas, ya unos análisis más completos donde nos van a entregar una gama de nutrientes más completa, e incluso ahorita, digamos, lo último que se viene manejando es hacer análisis de la solución del suelo, ¿sí? Determinar las concentraciones que tiene disponible la planta para poder, digamos, nutrirse adecuadamente. Este tipo de análisis pues ya son un poquito más técnicos, enfocados, digamos, a cultivos que manejen esquemas de fertirriego y este tipo de cosas, ¿sí? Pero entonces, digamos, en cuanto a gama de análisis, los laboratorios generalmente se acomodan tanto al nivel tecnológico del agricultor como a las mismas necesidades. Hay una amplia gama de servicios que se pueden prestar. Luis Gerardo, usted me gustaría que de pronto pudiera compartirnos, informarnos en el podcast las diferentes
digamos, análisis que se pueden hacer de la parte física del suelo, porque la parte física es importantísimo para establecer algunos cultivos que tienen dificultad en la formación de raíces. Estamos hablando, por ejemplo, aguacate Hass, aguacate de papelillo, otros cultivos. Háblenos de los diferentes tipos de análisis físicos que nos puede entregar un laboratorio. Bueno, pues hay muchas características que podemos identificar de la parte textural del suelo. Allí pues tenemos que los suelos se conforman de arenas, limos y arcillas. Y en estas arenas, limos y arcillas tenemos una configuración en donde vamos a tener un mayor porcentaje de algún componente o de otro. Esto nos va a dar un rango textural o un indicador textural con el cual nosotros ya identificamos unas características propias de ese suelo. Si de pronto retiene buena humedad, si tiende a encharcarse, si es un suelo pesado para hacerle una mecanización, si tiende a perderse también por procesos de erosión. Y allí pues podemos tener una definición de textura al tacto o también puede ser por boyucos. Estas son unas metodologías que se utilizan en el laboratorio con el cual ya determinamos si un suelo entonces es francoarcilloso, si es francoarenoso, y con esta definición de textura nosotros podremos determinar si podemos hacer ciertos manejos agronómicos en ese suelo. Ya Juan Manuel me podrá complementar algo más sobre este tipo de análisis. Para complementar lo que dice Luis, en el tema físico hay dos tipos, digamos, principales de determinación de textura. Lo decía muy bien Luis, el método organoléptico, que es textura al tacto, que muchas veces tiende a confundir al agricultor pensando que es, digamos, un sistema o una determinación empírica, ¿sí? Pero no, tiene una técnica y, digamos, unos procedimientos detrás de esa determinación organoléptica, ¿sí? Donde un analista químico que está debidamente entrenado y sigue una serie de procedimientos para determinar, digamos, la clasificación textural. Y ya una determinación un poquito más técnica, que es la que hablaba Luis Gerardo, que es el método de Boyucus, donde a partir de un proceso de agitación de la muestra y de medición por medio de un densímetro, se calculan los porcentajes de las diferentes fracciones del suelo. Pero sí, principalmente son esos dos tipos de determinaciones y es un componente o nos entrega una información supremamente importante, no solamente para el manejo de nutrientes y digamos también para el tema de retención de humedad y de agua en el suelo. El tema, creo que está claro el tema de la textura, pero queremos conocer un poco más otros variables que podemos medir con los análisis de suelos. Hablemos un poco de la parte química de los suelos. ¿Qué podemos nosotros extraer o qué información podemos tener los agricultores que nos están escuchando hoy en la parte química, Juan Manuel? Lo comentaba también ahorita inicialmente Luis, el tema de la retención de nutrientes es un aspecto que, digamos, enmarca tanto la física como la química del suelo. Otro aspecto muy importante y que es lo primero que, digamos, uno generalmente como técnico revisa al tener un análisis de suelo en su mano es el nivel de pH que tiene. Esto básicamente nos va a determinar las concentraciones de elementos o qué tan rico en ciertos nutrientes es ese suelo. Y adicionalmente, cómo acondicionar el suelo, dependiendo de ese nivel de pH, para que su aplicación del fertilizante sea verdaderamente efectiva y sea, digamos, aprovechada por sus plantas. Luis, me gustaría mucho que complementáramos mucho la parte química de un análisis de suelos completo. Qué bueno que nos comentaras qué otros elementos podemos tener en los resultados de un análisis de suelos. Aparte pues de la variable maestra que nos menciona Juan Manuel, que es el pH, también tenemos pues la disponibilidad de nitrógeno que se puede obtener a partir del carbono orgánico y de la materia orgánica. Con ello ya podremos determinar qué tanto nitrógeno tiene este suelo y qué tanto tenemos que realizar de aportes de este elemento, que es uno de los más importantes para las plantas porque es de los que compone la mayor cantidad de biomasa si hacemos un análisis en porcentaje de las plantas. Aparte de ello, pues también podemos determinar el tema de fósforo, el tema de potasio, complementando los elementos mayores y también los elementos secundarios y algunos elementos menores. Algo muy importante allí que tenemos que tener en cuenta
también es la determinación de aluminio, la parte de la saturación de aluminio, que es muy importante, ya que esta saturación de aluminio está muy relacionada con la acidez. Y si tenemos una relación en esta saturación de aluminio, también podremos determinar qué enmiendas se tienen que aplicar al suelo para poder obtener un buen resultado en ese cultivo. Aparte de la saturación de aluminio, también tendríamos que hablar del tema de la concentración de hierro, que a veces, si bien es un elemento esencial, a veces se presenta como un elemento tóxico. Y ya pues con la determinación de las cantidades de nutrientes que tenemos, se pueden hacer los balances en cuanto a la saturación de bases y a la capacidad de intercambio catiónico, que son unas variables muy importantísimas, que son las medidas indirectas de la fertilidad del suelo. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Fuera de las propiedades físicas que podemos tener en un análisis de suelos, que están conformados por el tema de arena, limos y arcillas, que se puede sacar de dos maneras, al tacto o con boyucos. También tenemos unas extracciones de unos elementos de manera química, ¿no? Tenemos lo que es materia orgánica, el pH, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, molibdeno, manganeso, zinc, cobre, boro. Bueno, si me faltó alguno, me corrige. Y también tenemos unos porcentajes de saturación que nos puede arrojar el análisis de suelos y unas relaciones iónicas. O sea, muchas herramientas tenemos acá para poder tomar un buen diagnóstico en la nutrición de nuestros cultivos. Vamos a continuar con esta pregunta que es muy importante. Creo que es merecedora en este podcast. ¿Cuál creen ustedes que son los tips más importantes o las recomendaciones en una toma de muestra de suelos? Siempre, yo creo que el aspecto más importante a tener en cuenta es la inocuidad o la limpieza que debemos tener en los utensilios, en los instrumentos que usemos para tomar nuestras muestras, ¿sí? Es importante evitar cualquier tipo de contaminación, ya sea por fertilizantes o de pronto por herramientas ya muy oxidadas o antiguas que nos puedan llegar, digamos, a generar errores al momento de las determinaciones en el laboratorio, ¿sí? Porque como ya lo hemos hablado, pues cualquier contaminación puede llegar o generalmente va a traducirse en una recomendación pues errónea. Entonces, la limpieza de los instrumentos con los que se hacen la toma de las muestras, ¿sí? Que principalmente, pues hablando así genéricamente, debe ser una pala, un balde limpio, ¿sí? Un cuchillo para poder, digamos, hacer el manejo de las submuestras antes de aplicarlas o de mezclarlas en los baldes. Básicamente podríamos hablar de eso. Otro aspecto muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta es que la muestra debe enviarse a un laboratorio que tenga las certificaciones, digamos, como la confianza y el recorrido suficiente para que esos resultados de verdad sean una herramienta muy potente para el técnico, para el agrónomo que que asesore, o para el mismo productor, para que tenga, digamos, unos excelentes resultados basados en las recomendaciones, pues a partir de los análisis que se realizan. Hay que complementar ahí algo muy importante. Creo que limpiar también, ¿cierto, Juan Manuel? Limpiar la zona que tomemos la muestra de suelos, que no tenga material vegetal, es otro factor muy importante en la toma de muestra de suelos, y la profundidad también, Juan Manuel, ¿cierto? Sí, importante tener en cuenta eso, es el enfoque o lo que a nosotros nos interesa como clientes, productores, es poder llegar a identificar la zona que van a explorar las raíces de nuestro cultivo. Entonces, dependiendo del tipo de cultivos que se manejen, la profundidad va a variar. Entonces, si son cultivos, digamos, ya establecidos, tipo frutales, donde se tienen unas raíces pues ya desarrolladas, las profundidades de muestreo deben ser en la zona de gotera del árbol entre 15 y 20 centímetros, teniendo la precaución siempre de lo que hablaba Julio ahora, de limpiar esa capa superficial inicial. Esa materia orgánica que se encuentra en la parte superficial del suelo nos puede llegar a sobreestimar las cantidades de nitrógeno. Como hablaba Luis también en su momento, el nitrógeno es uno de los elementos más importantes y que va a determinar más la producción de los lotes. Entonces, poder, digamos, limpiar esa primera zona es bien importante. Ya para cultivos tipo herbáceo o más tipo hortalizas y este tipo de productos donde las raíces no sean tan profundas, la profundidad de muestreo puede variar entre 10
máximo 10, 15 centímetros de profundidad. Tener siempre en cuenta, en el caso al menos de nosotros como laboratorio en Agrosoil, necesitamos mínimo 1 libra de suelo que nos llegue al laboratorio, con el objetivo no solamente de hacer las determinaciones correspondientes, sino poder guardar también un poco de contramuestra para alguna verificación o dato adicional que se quiera analizar. Es importante tener eso porque si se envían cantidades pequeñas, muchas veces los laboratorios sufrimos que no se puede llegar a tomar todas las mediciones necesarias, digamos, por esa poca cantidad. Entonces, mínimo en términos generales, siempre se deben enviar 1 libra, 500 gramos de suelo. Importantísimo tener presente también bautizar la muestra, porque la muestra tiene que tener una información, ¿no? La información es muy importante también para el laboratorio y tomar los resultados o sacar los análisis respectivos. La información es una información básica, el nombre del productor, el municipio, la zona, el clima. Ojalá tener muy presente también la pendiente, si la podemos tener, el cultivo, la variedad, en qué estado está ese cultivo, si es en estado de levante, si es en estado productivo, porque también es importante, planes de fertilización salen dependiendo del estado del cultivo, la dirección o tener los datos también de correspondencia para el envío de los resultados de las muestras de suelos. Creo que eso es otro factor en los cuales muchas veces podemos fallar o pueden fallar los productores porque llegan muestras de suelos prácticamente no bautizadas, así lo digo yo. Bueno, una pregunta que quería hacerle al ingeniero Cubillos es ¿cada cuánto tenemos que sacar una muestra de suelos? Esta pregunta es muy importante, Julio, porque surge esa duda mucho por los agricultores que dicen que tienen análisis de suelo, pero pueden llegar a ser muy antiguos y ya se han realizado algunas aplicaciones de enmiendas o de fertilizantes y esto hace que el panorama del suelo cambie. Mínimo tendríamos que realizar al menos un muestreo al año, ¿sí? Y lo específico podría ser que tuviéramos, por ejemplo, una muestra por lote, pero de no ser posible, pues lo óptimo sería que pudiéramos hacer varios submuestreos en la finca para tener una muestra representativa o un resultado representativo de la finca que nos muestre lo que es la generalidad de la nutrición de ese suelo que estamos muestreando. Como comenta Luis, el tiempo recomendado que habla la literatura es de 1 año aproximadamente. Para complementar un poquito, es básicamente lo que se demora, digamos, o el efecto que tienen las enmiendas que aplicamos. Más o menos duran entre 10 a 12 meses. Entonces, ese muestreo anual de suelos que se hacen nos sirven no solamente para ver, digamos, en qué estado está el suelo, sino para también poder determinar esas intervenciones que nosotros hemos venido haciendo con los años, cómo han venido evolucionando, ¿cierto? Y cómo se tienen que seguir ajustando y gestionando hacia futuro. Entonces es importante, habla Luis, que lo que generalmente se encuentra uno es que tienen análisis de 5 o 6 años y no, digamos, no se preocupan por actualizarlos y yo vuelvo y reitero, en esta época de agricultura como tan competitiva y con tantos retos, es importante ir ajustando esos niveles y esas estrategias de fertilización y sin lugar a dudas la información del análisis de suelo es importantísima. Hay algo muy importante que se están estableciendo en Colombia, cultivos de exportación. Y obviamente es necesario, por no decirlo obligatorio, tener análisis de suelos para sacar unos certificados de exportación. Yo creo que eso también ha abierto una brecha importante y ha permitido a mejorar un poco la cultura de la toma de muestras de suelos, también de las muestras foliares, de conocer nuestras aguas. Quiero cerrar este podcast con algo muy importante. Quiero que Juan Manuel nos cuente de pronto qué servicios tiene el laboratorio, cuáles son los tiempos, dónde está ubicado el laboratorio, si cualquier persona del país, dentro del país, puede mandar una muestra de suelos indiferente a la ubicación del territorio. Y nos gustaría que nos comentara eso, Juan Manuel. Bueno, nosotros estamos ubicados en Cundinamarca, ¿sí? Pero tenemos presencia a nivel nacional. Tenemos un convenio de envío de muestras por medio de una empresa conocida en el sector, donde pueden hacer los envíos sin ningún costo para el agricultor
Solamente contactándonos pues, con los representantes técnicos comerciales de Colinagro en su zona, pueden tener la información. Tenemos análisis de laboratorio de suelos, aguas y foliares desde 116,000 pesos y, como les comentaba inicialmente, se pueden ajustar a cualquier, digamos, sistema productivo. Somos un laboratorio certificado. Que esto ¿en qué traduce? Traduce en que detrás del dato analítico que se le entrega en cada resultado hay un sistema de gestión de calidad que nos permite asegurar, digamos, que el dato es verídico, ¿sí? Y tiene unos controles de calidad bien rigurosos que nos permiten entregar una recomendación y una interpretación adecuada. Luis Gerardo, qué bueno que nos pudieras aportar con un cierre bien interesante sobre la necesidad de los análisis de suelos, de los análisis foliares, del conocimiento que tenemos que tener o deben tener los agricultores en Colombia. No, Julio y Juan Manuel, definitivamente es una herramienta muy valiosa que todo agricultor que quiere ser exitoso en este momento debe tener a la mano, aparte pues de el asesoramiento técnico que se puede dar por medio, por ejemplo, de los representantes técnicos comerciales que Colinagro, por ejemplo, pone al servicio de los agricultores. Y con estos panoramas que encontramos actualmente en el tema, por ejemplo, de incertidumbres en fluctuación de precios de los fertilizantes, no es momento de improvisar con un plan de fertilización. Se trata de hacer un plan de fertilización a la medida, sacando el mejor provecho del cultivo y también tratando pues de optimizar el recurso para mejorar la productividad. Perfecto, muchas gracias. Agrosoy Lab, un laboratorio de confianza, un laboratorio con experiencia, como lo pueden escuchar personas con muy buen conocimiento y bagaje en el tema de análisis de suelos, análisis foliares, análisis de aguas. Es un laboratorio que presta muchos servicios. Muchas gracias por este podcast. Nutrición Vegetal, un podcast creado por Colinagro. Síguenos en todas las redes sociales, haz parte de nuestra comunidad y conoce sobre este maravilloso mundo del agro.